Hoy, como decíamos, el territorio negro de Luis Rendueles y Manu Marlasca viaja a Borja, en Zaragoza. Allí encontramos al párroco de ese pueblo, a don Florencio. Tiene 70 años este buen hombre. Denunció que le habían estafado un hombre y un clan gitano que se llama Zapato Veloz. Y bueno, pues de empezar denunciando él a acabar acusado de apropiación indebida y de un delito sexual. Lo único claro es que el cura sacó en 11 meses más de 180.000 euros de las cuentas de la parroquia. Ahí es nada, ¿eh? Él dice que fueron para ayudar a necesitados, pero la verdad es que las pesquisas lo que apuntan es a que fue chantajeado. Ahora, ¿por qué le chantajeaban? Ahí va la cosa. Bueno, Manu Marlasca, Luis Rendueles, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Creo que hay que empezar hablando de don Florencio, presentándolo a los oyentes. Florencio Garcés, cura de Borja, un pueblo, recordemos, de unos 5.000 habitantes, y habrá que explicar cómo entra este sacerdote en territorios más oscuros que su sotana. Sí, don Florencio, el padre Florencio Garcés, como dices, es el cura de Borja, el único sacerdote ya desde que en el año 2011 falleciera el compañero que tenía. Don Florencio es también arcipreste del Huecha, es decir, una especie de delegado del obispo de Tarazona para toda esa comarca de la provincia de Zaragoza. Y don Florencio llega a Territorios Negros el 25 de mayo de 2013, cuando se presenta en el cuartelillo de la Guardia Civil del pueblo, en Borja. Allí va a denunciar que un vecino gitano que se llama José Luis Carbonell, y al que todos en el pueblo llaman el Sabino, le ha estafado dinero de la parroquia. ¿Y cómo le había estafado supuestamente este Sabino al cura del pueblo? Cuenta una historia confusísima, don Florencio. Dice primero que le quitó 16.000 euros, luego sube esa cifra a 30.000, asegura que recibió una llamada en la que un directivo de una empresa llamada Cicaucho le pidió ayuda para Sabino. Además le hablan de un accidente, de comprar una silla de ruedas. También dice que le llamó un empleado de Ibercaja, también dicen que le llamaron de la agencia tributaria. Todo ese conglomerado de gente, que luego veremos que se inventó, le garantizaron que Sabino le iba a devolver el dinero y que además este gitano, que no tiene trabajo ni ingresos conocidos, tenía un fortunón retenido por Hacienda, tenía más de 160.000 euros que iba a recibir muy temprano, muy pronto. O sea que, a pesar de toda la confusión, lo que parecía deducirse es que Sabino había engañado al cura. Eso dijo el cura y eso parecía al principio, ¿no? El Sabino forma parte de un clan gitano conocido en el pueblo como los Zapato Veloz, y aquí somos conscientes de que bordeamos el límite con el territorio Tolo Negro. Pues sí, la verdad es que viendo lo que vais a contar es territorio Tolo Negro. Sí, Les llaman así Zapato Veloz porque hace años uno de los más veteranos, un patriarca, tenía un alza y unos aparatos en una pierna al estilo de Forrest Gump en la peli. Y claro, no podía correr demasiado, ¿no? Es un clan, es un grupo familiar gitano que no tiene más ingresos conocidos que la pensión de viudedad que cobra la matriarca. Es una mujer que se llama Pilar y a la que todos llaman la Sevilla, pero que ha vivido en el último año una prosperidad insólita y muy comentada en el pueblo. La Guardia Civil inició las pesquisas con esa idea, la de que don Florencio era una víctima de un engaño, hasta que don Florencio volvió otra vez meses después al cuartelillo. Porque estos de Zapato Veloz, ¿le siguen sacando el dinero de la parroquia al cura o no, qué? El 14 de noviembre don Florencio pone otra denuncia. Le han vuelto a estafar, pero no los del Zapato Veloz. Esta vez ha sido otro vecino, también gitano, que se llama Santiago. El cura lo que cuenta es que este hombre le pidió ayuda, dice que tenía mujer y 2 hijos, y que no podía hacerse cargo ni de la factura de la luz. El cura aseguró que le dejó 7.000 euros, luego amplió otra vez esa cantidad hasta 35.000 euros y dice que no se los había devuelto. O sea que Santiago también engañó al cura, vamos. Bueno, es que el cura aquí también cuenta una historia bastante peculiar, ¿no? Contó que Santiago tenía dinero en un banco malo que estaba abierto en la localidad de Alagón, muy cerca de Borja. Que le llamó una empleada de ese banco que se llama Begoña para calmarle y que se fió de ellos. Aquí vuelve a cambiar la cantidad de dinero que le dio a Santiago y asegura que esta vez el cura ya le dio al vecino 52.000 euros de la parroquia. O sea, el cura ha sido estafado 2 veces, por 2 personas distintas en unos pocos meses. Eso es. Oye, pues o es un pobre hombre o es un santo. En fin, imagino que la Guardia Civil investigaría a ese clan de gitanos, Por ¿no? supuesto. Interrogan a José Luis Carbonell, al Sabino, el de los Zapato Veloz. Este dice que le pidió dinero al cura, pero solo 200 euros y hace ya casi un año atrás. Porque decía que se oía entre las personas gitanas que si le pedías dinero al cura, pues él te lo daba. Desde ese día el Sabino dice que el cura... No contaban cómo, ¿no? Sí. No contaban el truco. Bueno, pues desde ese día el Sabino dice que el cura, cada vez que le veía por la calle, le decía: tienes que arrodillarte ante mí, que me debes perras. También, siempre según la versión de este vecino gitano, le decía: si te hace falta dinero, ven a verme y hablamos a solas. Bueno, quizás que preocupa vuestra, me he hecho muy mal pensada, pero yo creo que los oyentes también están... Espera, jefa, que el Sabino siguió contando. A ver, la ¿qué más Guardia dijo el Civil Sabino? Cuando le detuvieron. El Sabino dijo que el cura le daba besos en la mejilla cuando le veía, le abrazaba y le tocaba por todo el cuerpo, sobre todo por la tripa, mientras le decía: estoy muy preocupado por ti, si quieres perras ven a mi casa.
El gitano, el sabino, no tiene todavía 30 años, pero parece que sí tiene bastante mili ya vivida, Sí. contó que desde aquel día decidió ya no ir a ver al cura, sino enviar a su mujer, a María Luisa, a la que llaman la hija de la Pino, la que tenía que ir a buscar al cura cuando necesitaran pedirle dinero. Y falta por saber lo que dijo el otro presunto estafador del cura, ¿no? El otro hombre, Sí, Santiago Carbonell, que también sí. debe ser joven, curiosamente. Santiago tiene 24 años. Hombre, también es jovencito. Y su declaración fue mucho más explosiva. Contó que había acudido en situación desesperada a ver al cura, que éste le dio 150 euros para pagar la luz y le dijo, acariciándole la mejilla, si tú quieres, yo te puedo ayudar. A partir de ese día, según la versión de este gitano, el cura le llamaba por teléfono y le citaba en la parroquia. Le daba cantidades que rondaban pues entre los 500 y los 1.500 euros y a veces le tocaba. En una de esas reuniones, el cura, según este tipo, le habría dicho, todo en la vida tiene un precio, mientras le acariciaba los genitales. Santiago confesó a la Guardia Civil y a la juez del caso que aceptó practicar sexo con el cura a cambio de dinero en varias ocasiones en la parroquia. Que el sacerdote le pagó, por ejemplo, 2.000 euros por una felación. Que le amenazó también con denunciarle por estafa si hablaba o si decía algo de lo que estaba pasando, porque ya le había entregado en aquellas fechas 30.000 euros. Y que él, Santiago, el vecino, empleó el dinero que le dio el cura para comprar coches, una carretilla elevadora, una camioneta y una furgoneta porque tenía la intención de montar un pequeño negocio. Oye, y toda esta tremenda historia, que ya empezamos a andar perdidos, ¿todo esto es verdad o es una venganza contra el cura? Bueno, lo cierto es que Santiago Carbonell no ganó nada contando esta historia y aportó un detalle que le da bastante credibilidad. A ver, en casos como este siempre insistimos en que las denuncias que son tan turbias, que hay tanta suciedad, digamos, que pueden ser venganzas o que pueden ser montajes, los detalles son muy importantes. Y aquí hay un detalle muy importante. El tipo dijo que el cura le daba dinero después del sexo, siempre dentro de sobres del Banco de Santander. Pero la parroquia no tenía cuentas en ese banco. Después se ha sabido que sí, que don Florencio tenía una cuenta secreta, llamémosle, y que el Banco Santander le daba sobres de su banco. Queda pendiente que a Santiago, la supuesta víctima de estos abusos, le examinen psicólogos y psiquiatras para saber si es verdad o si es una historia inventada por él. Santiago de momento ha admitido que se quedó el dinero del cura. Y lo que se ha encontrado ya la Guardia Civil fue lo que él dijo que había gastado el dinero. Fue la carretilla, el coche, la furgoneta. Todo eso fue cierto. Siguió sus pasos, vio que gastaba muchísimo dinero en el Hostal Rueda, donde vivía. Y también comprobó la Guardia Civil que este gitano había sido abandonado por su esposa y la madre de sus 2 hijos meses antes de que todo esto estallara. Oye, ¿y por qué le dejó a su mujer entonces? Bueno, Joana Saray, que así se llama, también muy joven, le dijo a la Guardia Civil que estaba pasando muy mala situación económica, que su marido empezó a llegar con dinero, primero poco y luego mucho dinero. Que mientras todo esto ocurría, su instinto de mujer le hizo pensar que algo estaba pasando. No hacían vida de pareja, Santiago se echaba a llorar muchas veces en casa. La mujer le preguntó si estaba ganando dinero de la droga y el tipo le dijo que no y además se enfadó mucho. Toda la familia hablaba de lo que le ocurría a Santiago, que tenía mucho dinero pero estaba muy deprimido. Y por otro lado el cura del pueblo le llamaba mucho por teléfono. Y Santiago le contó a su hermano que el dinero se lo estaba dando el cura a cambio de sexo. Y cuando le cuenta eso el pobre Santiago a su hermano, el hermano no hizo nada y su mujer tampoco. El hermano ha contado ahora a la Guardia Civil que prefirió no creer esa historia, porque, y es la declaración que hace el hermano textual, tener sexo homosexual es lo peor que le puede pasar a un varón gitano. Va contra la ley gitana, dice. Su esposa sí que se enfrentó a Santiago y antes de echarle de casa, le dijo textualmente, y así consta en el sumario, a ti lo que te pasa es que el cura te está dando por el culo. Santiago lo negó, pero se fue a vivir al hostal, se fue de casa y se fue a vivir al hostal donde lo encontró luego la Guardia Civil. Bien, entonces, madre mía, qué historia. Tenemos entonces un párroco que dice que le han estafado 2 gitanos. Uno de ellos asegura que le dio dinero a cambio de sexo, pero el otro, el primero, Sabino, habéis dicho que solamente se dejó tocar la tripa. Entonces, ¿por qué le daba el dinero el cura a los Zapato Veloz, a los primeros, digamos? Santiago lo explica en su declaración. Su relación con el cura y su prosperidad económica se hicieron muy conocidas en el pueblo y allí entran, en este caso, los Zapato Veloz, que tienen mucha mili, desde luego. La matriarca del clan, Pilar, presionaba al cura para conseguir dinero y le decía: me cago en tu muerto, gay, que solo das dinero a quien quieres. Yeah. Y el cerebro del clan, un gitano al que llaman Luis el Tripasaco, habría propuesto entonces que 2 mujeres, Pilar y María Luisa, la mujer de ese al que el cura le tocaba la tripa, fueran a ver al párroco y le hicieran una foto, digamos, comprometedora para poder chantajearlo. Bueno, ¿y esa foto se hizo o no? Porque el cura debe tener presunción de inocencia, si no. Exacto, no, la foto, que se sepa, no hay foto. De la foto se hablaba mucho por el pueblo y se decía que en ella estaba el cura, así consta en el sumario, con una mujer de los Zapato Veloz desnuda. No se ha encontrado esa foto, así que no sabemos si existe, pero lo que sí es cierto es que la Guardia Civil comenzó a investigar la vida del cura y sobre todo los enormes gastos de la parroquia, porque en esos 11 meses que desapareció el dinero de la parroquia, los Zapato Veloz se compraron coches, joyas, carne, jamón del bueno y hasta un cerdo vivo para cebarlo con dinero de la parroquia. ¡Qué barbaridad! Y eufóricos se mandaban mensajes de WhatsApp, que constan en el sumario, para, digamos, celebrar su buena suerte. Oye, ¿y habéis tenido acceso a los mensajes? ¿Qué decían esos WhatsApp? Pues sí.
El 13 de agosto, cuando estaban dejando seco al cura, como dice uno de los testimonios, Jesús Carbonell envía una foto a un amigo. En una mano sostiene un fajo de billetes de 50, de 100, de 200 y de 500 euros, y el gitano dice: «Mira, primo, qué morrera, vámonos a la playa». Y el otro asombrado le contesta: «Chacho, mándame un poco, ¿has atracado a alguien?». Pero estos Zapato Veloz han negado haber tenido sexo con el cura, ¿no? Dicen que simplemente les dejó dinero por caridad, ¿no? Eso es, por caridad cristiana, dicen ellos en los WhatsApp que se escriben cuando la Guardia Civil detiene al cura, don Florencio. Se les ve preocupados en esos mensajes. El abogado del tripasaco le avisa y le escribe: «Me han dicho que el asunto ha dado un giro y que lo de la pasta es lo de menos». Y el tripasaco le contesta: «¿Se piensan que somos prostitutos?». En otra conversación, este gitano asegura que ha quedado con el cura, tiene una cita nueva con el cura, y dice: «Le he dicho que necesito pasta y me ha dicho que pase a las 12. El abogado le contesta: «Si te da, como hasta ahora, caridad cristiana». Ya, ¿Y pudo ser eso? Por cierto, caridad cristiana. Claro, recuerden, hablamos de 30.000 euros como mínimo a este clan de los Zapato Veloz, 30.000, otros 52.000, que se dice pronto a Santiago, que este sí que acusa al cura de pagarle por sexo. Bueno, las investigaciones de la Guardia Civil se centraron, lógicamente, en las finanzas del cura. Comprobaron que eran un desastre, que había sacado entre abril y noviembre 182.546,49 euros de las 21 cuentas y 2 fondos de inversión de la parroquia en los 11 meses que duró la investigación. Es mucha pasta, 182.000 euros. Los empleados de los bancos donde sacaba el dinero le advertían, y uno de ellos incluso expresó su convencimiento de que el cura estaba siendo chantajeado. Otro llegó a preguntarle para quién era el dinero, y cuando don Florencio le dijo que era para sacar de la cárcel a un gitano y que ya había hablado con el director de la Guardia Civil en Madrid, el empleado del banco le dijo: «¿Pero cree usted en los Reyes Magos?». O sea, 21 cuentas corrientes, 2 fondos de inversión. Oye, pero ¿cuántos parroquianos tiene Borja, por Dios? ¿Puede haber ocurrido que todos se hayan aprovechado de don Florencio? Porque, hombre, mucha gente en el pueblo seguimos viendo que le apoya al cura. Sí le apoyan a don Florencio. Lleva muchos años allí y ha hecho cosas buenas en el pueblo, eso es cierto. Luego volveremos a eso, pero sí, 21 cuentas corrientes y 2 fondos de inversión, lo que explica quizá la actitud que está teniendo el obispo de Tarazona, ¿no? Y todo indica que se han aprovechado del cura, eso está claro, pero hay datos que matizan lo de la simple caridad cristiana, ¿no? La Guardia Civil ha interrogado a varios sacerdotes de los pueblos cercanos de la comarca. Todos han dicho que don Florencio es muy agarrado, así lo recoge incluso la denuncia primera del obispo de Tarazona. Y dicen que de tonto no tiene un pelo, así lo dice el sacerdote de Ainzón, José Luis Ofín, que trabajó con don Florencio en un seminario durante 15 años dando clases. Además, don Florencio daba limosnas a otra gente del pueblo, eso sí es verdad, pero eran mucho más modestas. Él contó que se gastó 4.000 euros en fianzas para sacar a gente de la cárcel y algo en ayudar a la dueña de un bar. A nadie le dio tanto dinero como a estos 2 grupos gitanos. Otros sacerdotes lo que dicen confirman algunos incidentes sospechosos. Por ejemplo, una tarde don Florencio le enseñó a uno de ellos unos moratones en el brazo, porque le estaban amenazando. La matriarca del clan Zapato Veloz, la Sevilla, pasaba cada día por la parroquia. Uy, claro. Y casi a diario, durante meses, el cura sacaba dinero de los bancos, pero además a un ritmo vertiginoso, 1.500, 2.000, casi nunca 3.000 euros. Bueno, es como hemos contado aquí el límite del pitufo, los 3.000 euros. Exactamente. La cantidad que dispara las alarmas del Banco de España. Oye, ¿y el obispo? ¿Qué dice el obispo? Porque ¿sabía la iglesia de la que dependía este párroco que algo ocurría ahí o no? Sí, y tanto. El obispo estaba descansando en un spa, en un balneario que se llama Nuestra Señora de la Virgen, cuando le llamó la hermana... No puede ser. No, así lo ha declarado. El obispo en un spa. En un spa, sí, en Jaraba, en la localidad de Jaraba, en Zaragoza. Qué barbaridad. Cuando dice que la hermana de don Florencio, Isabel Garcés, le llamó por teléfono para pedirle por favor que le quitara el control de las cuentas corrientes de las parroquias porque las estaba dejando vacías. Él estaba descansando en un spa, como te digo, pero a su regreso ordenó que hicieran falta otras 2 firmas para sacar dinero de las cuentas, es decir, mandó una carta a los bancos, y se vio con don Florencio, que le contó la misma tremenda historia que te decía Manu, de un gitano en una silla de ruedas, la agencia tributaria, un banco malo... Ya. Oye, ¿y puede ser que toda esta gente, en fin, estos grupos, se hayan inventado todas estas historias? Hombre, alguien se ha inventado parte de la historia, porque no existe Cicaucho, el empresario, ni el gitano que necesitó la silla de ruedas, tampoco hay un banco malo en Alagón, ni mucho menos existe Begoña, la empleada de su supuesto banco malo. Alguien se inventó toda esta historia como una coartada para explicar esos pagos de dinero. En el ordenador del párroco, la Guardia Civil ha encontrado unos documentos muy curiosos, y vamos a leer uno que viene incluso con un sello de la agencia tributaria y dice textualmente, que dice: ha acordado que se le devuelvan a don Florencio Garcés 163.000 euros a fin de que José Luis Carbonell cogió prestado y se los devuelve a Hacienda por causa de justicia. Así se ha acordado y el caso queda cerrado.
Don Florencio también tenía escrito en su ordenador un guión con los personajes de toda la historia, como un borrador novelado de lo que ha contado hasta el momento. En fin, estamos acabando. Yo supongo que el obispado, o sea, que la curia, la iglesia, estará interesadísima, serán los primeros interesados en que todo esto se aclare cuanto antes, ¿no? Más bien no. ¿Cómo que no? El obispo de Tarazona, Monseñor Eusebio Hernández Sola, denunció con bastante ímpetu el caso, con energía, el 22 de noviembre. Afirmó ante la Guardia Civil que quería saber dónde estaban todo el dinero de la parroquia, pero 6 días después, el mismo obispo, emite un comunicado. Asegura que no había entendido bien lo que le habían explicado en la Guardia Civil, que eso era una denuncia, que obligaba a investigar todas las cuentas corrientes de la parroquia y del arciprestazgo, y entonces decidió que no quería denunciar al párroco, a quien considera una víctima y de quien ha dicho que su único pecado ha sido su bondad. Y desde entonces, lo cierto es que los investigadores de la Guardia Civil de Tarazona y la jueza del caso, Nieves Pérez Martín, han seguido adelante sin ninguna ayuda de la Iglesia. El obispo ha llegado a contactar con el arzobispo castrense, con el director de la Guardia Civil y hasta con Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, que recordemos es un católico renacido, para mediar a favor de don Florencio Garcés. ¿Eso ahora, después de todo esto? Sí. El alcalde del pueblo se presentó con un testigo protegido que había declarado 3 veces que el asunto del chantaje por sexo era verdad, para decir ahora que todo era un montaje. Las fuerzas vivas están con don Florencio, desde luego, a pesar de que, recordemos, han desaparecido 180.000 euros de la parroquia y de la fundación del Ecce Homo, esa aberración artística que tan rentable le ha resultado al pueblo. ¡Qué barbaridad! Dicen por aquí los oyentes, ¿Zapato Veloz no era un grupo de música? Sí, asturiano, sí. Asturiano, ya. Y Rodolfo dice, ¿esto ha pasado ahora o contáis una historia de 1950? Podría ser, sí. Si estuviera Berlanga... Sí, Berlanga, y por aquí dicen que ni Costurica haría un argumento. Los gitanos, sí. Qué tremendo, por Dios. Bueno, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.